Fórum. Estrategia de divulgación del conocimiento sociojurídico. Presenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Un saludo. En esta oportunidad hablaremos acerca del sistema de pensiones, los diversos criterios utilizados por las altas cortes, así como de la formación de los nuevos abogados. Para eso nos acompaña el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, César Echeverry, abogado y experto en seguridad social. Profesor César, para iniciar esta entrevista le proponemos un primer tópico, hacer una descripción general del sistema pensional colombiano. El sistema pensional colombiano, yo digo que es un sistema jurídico-económico que protege tres contingencias del ser humano: la vejez, la invalidez y la muerte, a través del reconocimiento de tres tipos de pensiones, que son pensión de vejez, pensión de sobrevivientes, que reemplaza el origen o etiología, que es la muerte, y la pensión de invalidez. Eso desde el punto de vista pensional, porque adicional a ello tenemos otro tipo de prestaciones, como son el auxilio funerario, los incrementos pensionales. Entonces, básicamente, el tema se reduce a temas presupuestales, a temas de plata, a temas patrimoniales. Profesor, y dentro de la misma línea argumentativa quisiéramos preguntarle si usted considera que la introducción de los fondos de pensiones y cesantías de carácter privado han sido benéficos para los trabajadores colombianos, o si ofrecen además reales condiciones para los trabajadores. Yo diría que de manera inicial la respuesta sería no. No fue beneficioso para los trabajadores, pero la Corte Constitucional, al declarar inexequible un incremento en semanas que se daba a partir del año 2009, de manera indirecta, tornó a los fondos de pensiones entidades que favorecen a los trabajadores. Aclaro, quien devenga en Colombia el salario mínimo y aporta en un fondo privado puede aplicar para una garantía de pensión mínima con 3 años menos de aportes que en el régimen que administra Colpensiones. Desde esa perspectiva es muchísimo más beneficioso para el trabajador de bajos ingresos aportar a un fondo privado. Lo mismo ocurre cuando la persona no se va a pensionar, porque la figura de devolución de saldos es ostensiblemente mejor que la figura que tiene Colpensiones, que se llama indemnización sustitutiva. Entonces, en el momento en que nos encontramos y cómo está la situación normativa de los fondos privados, yo particularmente pienso que le ha generado a la clase trabajadora excelentes réditos cuando se pueden pensionar con requisitos mucho más fáciles que en los fondos privados. Pero hice referencia expresa a personas de bajos ingresos, porque los fondos de pensiones son definitivamente perversos para las personas de ingresos medios. Una persona que no devenga el mínimo, pero tampoco devenga un salario superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, va a encontrar la peor pesadilla de su vida cuando pretenda pensionarse en un fondo privado y vaya a hacerlo exclusivamente con los ahorros que pudo construir en su vida laboral. Definitivamente es una figura que lesiona gravemente los intereses de las personas con ingresos medios en nuestro país. Le proponemos ahora hablar del rol de la Corte Constitucional. Muchos alaban en distintos sectores del derecho el papel que ha jugado la Corte Constitucional, pero queremos cuestionarlo al respecto. ¿De verdad ha sido la Corte Constitucional garantista de los derechos de los trabajadores? ¿O por el contrario lo que ha llegado es a desplazar a la Corte Suprema de Justicia, o incluso ha retrasado la evolución doctrinaria del propio derecho laboral? Yo tengo una teoría que la he construido a lo largo de mi ejercicio profesional y se reduce a una frase muy sencilla. En seguridad social todo se resuelve con la Constitución, y si tiene alguna duda se recurrirá a la ley. Yo creo que la Corte Constitucional no creo que haya desplazado bajo ninguna circunstancia a la Corte Suprema de Justicia, pero sí ha tenido aspectos sumamente positivos dentro del quehacer pensional en Colombia. Un aspecto puntual es a través de la acción de tutela, que si bien no se protegen derechos
patrimoniales de los trabajadores en Colombia, porque por norma general la Corte no concede pensiones vía tutela, pero sí me parece que ha sido un papel importante cuando ha obligado a las entidades de la seguridad social a cumplir los términos de los derechos de petición, tal como lo establece el artículo 23 de la Constitución. Entonces, el trabajador sí cuenta con garantías que le ofrece la Corte cuando obliga a la entidad decididora de pensiones a que resuelva dentro del término legalmente establecido. Yo considero que ha tenido también otros fallos que han sido profundamente beneficiosos para los trabajadores, como ha sido, por ejemplo, la eliminación del requisito de la fidelidad en las pensiones de invalidez y de sobrevivencia, que no desplazó en ningún momento a la Corte Suprema, pero sí modificó decisiones del legislativo, pero a través de sentencias de constitucionalidad. Entonces uno dice que simplemente está cumpliendo el papel que le corresponde cuando es la garante de que la Constitución no sea violada. Y en el caso concreto de las pensiones de invalidez y de sobrevivencia, en el requisito de fidelidad, efectivamente había un retroceso cuando se violaba el principio establecido en el Pacto de San José, que es el principio de progresividad, que las condiciones para los trabajadores tienen que ser siempre mejores en vez de retroceder. Entonces yo creo que la Corte Constitucional en ningún momento ha desplazado a la Corte Suprema en su quehacer ni en su papel, ni tampoco al legislador. Profesor, además quisiéramos saber cuál es su criterio jurídico con respecto al cruce que se ha presentado de la jurisprudencia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, específicamente en lo referente al establecimiento del ingreso base de liquidación de las pensiones. Y yo particularmente, y en mi clase, soy puntual en decir que esa es una de las principales manifestaciones del choque de trenes. Yo comparto el criterio de la Corte Suprema de Justicia, yo no comparto el criterio del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, porque esa diferenciación que ha hecho el Consejo de Estado me parece que es terriblemente odiosa con los trabajadores colombianos. Marca una clara diferencia detestable por sí entre empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado, saliendo beneficiados los empleados públicos, al ser el Consejo de Estado el juez natural de ellos para temas pensionales. Yo particularmente comparto en un 100% la posición de la Corte Suprema de Justicia, pero desde el punto de vista jurídico y académico, porque otro tema es desde el punto de vista profesional en el litigio. La Corte Suprema de Justicia ha establecido frente a ese tema que el artículo 36 de la Ley 100 del 93, que consagra el denominado régimen de transición, dejó tres cosas vivas de las normas que estaban vigentes a 1 de abril de 94. La edad para pensionarse o jubilarse, el número de semanas o de años y el percentil o porcentaje con que las personas se deben pensionar, porque en esos términos expresamente lo refiere el artículo 36 de la Ley 100. Y por ende la Corte Suprema dice que el resto de conflictos se dirimirán a través de la norma general, y la norma general establece que el IBL para las pensiones será de los 120 últimos meses o 10 últimos años aportados al sistema. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional se apartan de ese criterio de la Corte Suprema y establecen que en virtud del principio de la inescindibilidad de la norma tiene que aplicarse integralmente la norma de los empleados públicos, razón por la cual los empleados públicos se pensionarán con el promedio de los últimos 6 meses, del último año o de los últimos 2 años, dependiendo de la entidad donde hubiesen laborado y de la norma que les aplica en el caso pensional. Esa diferencia de liquidar una pensión con el último año, con los 2 últimos años o con los 6 últimos meses marca una terrible diferencia con los trabajadores oficiales, quienes siempre se pensionarán con el promedio de los 120 últimos meses, lo mismo que los trabajadores del sector privado. Entonces, considero yo que no resulta justo para los trabajadores del sector privado y trabajadores oficiales que el ingreso base sea diferente. Definitivamente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido que hay trabajadores de primera y de segunda categoría para efectos pensionales, siendo los beneficiados los magistrados de las altas cortes, los congresistas y todas las personas que ostentaban el título de empleado público, que por regla general son los mejores remunerados dentro del servicio público nacional. Dentro de los comentarios que hacemos los abogados, consideramos que el Consejo de Estado, utilizamos una expresión, es que tejió en causa propia, porque finalmente los magistrados del Consejo de Estado son los grandes beneficiados de las propias decisiones que tomó el Consejo de Estado al concederse las pensiones en términos tan absolutamente favorables como los han resuelto ante las diversas demandas que han tenido a su cargo para resolver.
resolver. Dentro de lo que usted acaba de mencionar, hay una conclusión, es que necesitamos un sistema pensional más igualitario. Usted es un experto en seguridad social ampliamente reconocido en nuestra comunidad jurídica y una pregunta clave para nosotros es ¿qué tipo de medidas podrían implementarse para optimizar nuestro sistema pensional? Yo particularmente pienso que hay mucho por hacer y con posibilidades de hacerse. Yo creo que al Estado le falta la labor policiva de meter en cintura a los empleadores, que es el principal problema que tenemos cuando evaden de manera flagrante el pago de aporte a la seguridad social. Dentro de los consultorios jurídicos, yo laboro en 2 de ellos, lo que más se evidencia es que los empleadores no cumplen con sus obligaciones de aportes pensionales para los trabajadores. Yo creo que sería el primer aspecto a considerar. Ese llevaría una lógica consecuencia y es el incremento de la base piramidal, porque para quienes no lo sepan, el sistema pensional colombiano opera como cualquier pirámide, como DMG, solamente que esta es legal. Entonces tenemos que ampliar la base de aportantes para que las personas que están en la parte superior se puedan pensionar y ese sería el primer paso. El Estado colombiano y concretamente el gobierno nacional a través de la figura PILA, que es la nueva forma de pago que se está generalizando, pretendió eliminar de nuestro mundo jurídico 2 odiosas aplicaciones que son la ilusión y la evasión en el pago de aportes a la seguridad social. Pero realmente yo creo que se le puso fin a la ilusión más no a la evasión. Para la ilusión ha sido clave el PILA y la entrada en vigencia de la UGPP, la Unión de Gestión Pensional y Parafiscal, que es la encargada de revisar que se hagan los aportes a la seguridad social de manera válida y debida. Pero no así con el tema de la evasión, porque los pequeños empleadores básicamente, e incluso los constructores y los call centers no cumplen con las obligaciones del aporte al sistema pensional de sus trabajadores. Entonces yo creo que si cumpliésemos todos aportaríamos a que se optimizase el servicio de seguridad social en primera instancia. En segunda instancia yo creo que tenemos que aumentar la edad de pensionarnos, porque definitivamente la evolución de la ciencia médica ha hecho que las personas ya no se mueran a tan temprana edad como se hacía otrora. Hoy tenemos una probable de vida de 76 años que se pretende aumentar a los 82, que es la real. Hoy podemos decir, sin lugar a equivocarnos, cuando nos dicen que una persona tiene 75 años, nosotros contestamos inmediatamente, ¿cómo está de joven? Porque la ciencia médica ha evolucionado y ha permitido que las personas vivan muchísimo más años. Incluso los niños que nacen a partir del año 2015 consideran los expertos mundiales que van a vivir más de los 100 años. Entonces eso hace lógica y necesariamente que se aumente la edad para pensionarse. Yo no creo que sea necesario aumentar el ingreso o la sumatoria de semanas que se precise para pensionarse, pero sí tampoco comparto la cruel propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras que pretenden pagar pensiones por debajo del salario mínimo legal mensual vigente o que el R de la pensión, que es el porcentaje inicial, sea inferior, parta de un porcentaje inferior al 65.5. Yo creo que es pauperizar a los adultos mayores en Colombia y vamos a tener una sociedad compuesta por ancianos sumamente pobres. Yo creo que ese no es el deber ser. Uno, como en la sociedad, tiene que responderle a los adultos mayores, agradecerles lo que hicieron en la vida a través del reconocimiento de una pensión digna que les permita vivir sus últimos años de vida también conforme a cómo vivieron sus años de trabajo. Entonces yo creo que con el aumento de la edad y con ponerle coto a los empleadores para que efectivamente aporten, se logra incluso uno de los objetivos esenciales de la Ley 100, que es el aumentar las personas que aportan al sistema. Yo creo que no habría necesidad de mayores medidas si todos cumpliésemos con nuestras obligaciones de carácter legal. Finalmente, profesor, pues bien es sabido que usted goza de una amplia valoración y aprecio tanto por los estudiantes como por la comunidad académica en general. Partiendo de esto, quisiéramos saber qué medidas considera usted deberían implementarse para mejorar la educación de los futuros abogados. Desde hace unas semanas para acá vengo cuestionándome realmente el papel, si nosotros los profesores estamos cumpliendo en debida manera el papel que tenemos que cumplir dentro de la sociedad, de formar abogados, y yo creo que la estamos incumpliendo. Sobre todo con el actual modelo jurídico que manejamos nosotros en nuestro país en el tema de los procesos, básicamente. Estamos
manejando un sistema oral, pero no estamos formando estudiantes en la oralidad, los estamos formando en el sistema escritural. Y recientemente una juez de la República me llamaba la atención y me decía que se sentía muy decepcionada porque no habíamos entendido qué era la oralidad. Y yo creo que ella tiene toda la razón. Oralidad no es ir a leer un escrito. Oralidad es hacer unas construcciones mentales que vamos a simplemente a transmitirlas vía oral, pero dentro de un momento procesal muy corto, y no estamos formando al estudiante para que dentro de una audiencia esté capacitado para adoptar decisiones y pueda